Ingresamos al espacio Leo con Mariana Zavala. ¿Cómo te va, Mariana? Muy bien, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Hoy reanudamos ese ciclo, ese miniciclo con entrevistados de lujo aquí en nuestra casa. Es un privilegio estar con Hugo Burel. Es verdad, tenemos al gran Hugo Burel, a quien agradecemos mucho. En este caso, la excusa es la aparición de su último libro, La trama secreta que creó a los Beatles, del cual estaremos hablando. Quiero hacer una mínima introducción por las dudas de que alguno se pierda, pero además de escritor, es periodista, diseñador gráfico, licenciado en letras, multipremiado. Sus obras han sido tomadas para el cine y para el teatro, adaptadas. Es un maestro también de la novela negra. Sus credenciales son enormes porque ha tenido también éxitos en ventas que lo han convertido en libro de oro en Uruguay. A ver, en definitiva, estamos ante un escritor que también es más que un escritor. Y además tiene su corazón en los Beatles, eso no hay duda. Este es un segundo libro sobre los Beatles que así lo termina de comprobar. Así que, más que nada, queríamos empezar por ahí. Si te parece, Hugo, siempre decimos que los Beatles son la banda más importante, de algún modo la que nos ha marcado, la que ha transformado, si se quiere, nuestra cultura. Vos incluso decís que eso fue como consciente y que de algún modo produjo, no es una consecuencia de la cultura, sino que produjo cultura de algún modo. Fue un ¿Podemos afirmar fenómeno eso? disparador de un montón de otros fenómenos que se dieron, pero obviamente los Beatles están vinculados a una década increíble como fue la década del 60, llamada la década prodigiosa, que produjo muchos fenómenos musicales, culturales, políticos, científicos. Se conquistó la luna, por ejemplo, en esa década. Y los Beatles formaron parte de todo eso, pero tuvieron un rol protagónico en lo que significó un cambio no solamente de aspecto exterior, el cabello largo, el estilo en la vestimenta, la música, sino que generaron una revolución pacífica, diría, en torno a los adolescentes. Por ejemplo, en Inglaterra se pasaba de la infancia o la pubertad a la adultez. El adolescente no existía como concepto y como componente de la sociedad. Y ellos les dieron una ubicación porque ellos empezaron siendo muy, muy jóvenes a trascender, y desde su origen muy, muy precario, humilde, del norte, una ciudad como Liverpool, pasaron a ser un referente universal. Claro. Y eso es, digamos, en pocos años. Exactamente. Hoy cuando Mariana describía a Hugo, por eso decíamos que era un honor contar con él. Lo conocemos hace mucho y siempre nos da muchísimo placer entrevistarlo, estar en contacto y reivindicar además esa trayectoria enorme. Y cuando mencionabas lo del segundo libro de Hugo, antes de empezar la entrevista, hablábamos de la escasa literatura sobre los Beatles que hay aquí en Uruguay, por ejemplo. Sí, claro, porque los Beatles es un fenómeno, en primer lugar, británico, después se transforma en un fenómeno mundial y termina siendo, digamos, un referente musical y cultural que es abordado desde muchas perspectivas por distintos autores, biógrafos sobre todo, hasta aquellos en un determinado momento hacen una especie de Biblia sobre ellos mismos, que es el Anthology, que es un libro así de grueso, grande así, que tiene además 5 videos que lo complementan. Y bueno, ahí ellos agotan un poco la referencia biográfica, las historias. Y lógicamente en Uruguay no tenía mucho sentido escribir sobre los Beatles, era llover sobre mojado. Yo lo que he intentado hacer es hacerlo a partir de mi experiencia personal con ellos, mi mirada, mi condición de fan, porque yo los conocí cuando surgieron. Yo viví la Beatlemanía mientras la Beatlemanía sucedía, que eso es algo que no muchos tienen el privilegio. pudieron disfrutar. Pero en fin, y a partir de ahí, bueno, me animé primero con un libro que hacía un análisis de las letras, no de todas las letras, pero tomé 14 canciones un poco de manera arbitraria y armé una especie de álbum de papel analizando qué cantaron, desde lo más simple a lo más complejo. Y en este caso me animé a hacer una especie de revisión de hechos que están comprobados, que sucedieron. No altero ninguno de ellos, ni fantaseo con ninguno en el sentido de cambiarlos, pero los combino de determinada manera y los miro de determinada forma,
que parecería que configura una trama muy especial para determinar el nacimiento de los Beatles y su carrera. Sí, Mariana es experta en cuanto a lo que representa el título, como el primer seductor del libro. Este tiene todo eso. Sí, bueno, yo creo que el libro hace honor al título. Lo que hace Hugo es descubrir una trama. Podemos después poner puntos sobre blanco, sobre negro y ver hasta qué punto esto es algo planeado, pero la verdad es que él une unos puntos que nos van logrando hacer ver de cómo una cantidad de casualidades muy significativas pasaron en esta historia, que uno como escritor y como experto en tramas que es Hugo, dice, epa, esto será fruto de un autor, ¿no? Eso es una tesis muy... Y claro, a mí no me interesa determinar quién llevó adelante el plan o por qué, es decir, quiénes fueron los responsables. Pero lo que me pareció muy interesante es encontrar esa trama, ese tapiz, que determinadas casualidades, coincidencias, hechos trágicos, milagros, como quiera llamársele, determinaron que estos 4 jóvenes fueran ascendiendo inconteniblemente hasta un lugar impensado. Bueno, eso fue tan casual, tan lleno de rebotes y de cosas coincidentes, o todo se parece demasiado a que algo haya tramado esto. Bueno, yo juego con esa idea, pero de ninguna manera doy una respuesta, simplemente lo planteo y que el lector resuelva. Claro. Sí. Sí, pero además en ese camino, y es por lo cual yo recomiendo la lectura de este libro, entre otras cosas, es porque en ese camino uno va reconociendo íconos de esos años que tanto explican nuestros días hoy también, ¿no? Es decir, uno va recorriendo los capítulos y va descubriendo la posguerra, la infancia de ellos en un Liverpool bombardeado, cómo todas esas cosas graban a fuego a una sociedad y cómo terminaron signándola definitivamente. O sea, tú es como una investigación también casi que cultural de la época. Sí, y digo, si no, esto no se podría hacer. Es decir, repaso lo que ya todos conocen, pero con una mirada, no digo de sospecha, pero por lo menos decir, bueno, el cuentito me lo creí, lo disfruté mientras me lo contaron, era maravilloso, una fábula, un cuento de hadas para adolescentes, pero bueno, ¿qué había detrás de eso? ¿Qué tanto pasaba por fuera de los parámetros que uno puede considerar como normales? ¿Por qué un comerciante de Liverpool como Brian Epstein, judío, homosexual, hijo de una familia comerciante con una tienda muy importante en el centro de Liverpool que vende muebles, electrodomésticos y discos, se va a convertir en el manager de los Beatles y va a ser alguien exitosísimo, cuando ni siquiera desde el punto de vista musical tenía un contacto previo con esa música? Al contrario, un hombre culto que le interesaba la actuación, que disfrutaba de la música clásica, y sin embargo logra dirigirlos, tomar ese diamante en bruto que eran los Beatles y darles ciertas pautas, sobre todo de marketing, que los orientasen hacia un éxito incontenible. Claro. Eso es tremendo. Sí, Hugo, y uno puede ahí afirmar que sos capaz de meterte con el mito, digamos, o desnudarlos, despojarlos tal vez acaso del propio romanticismo, ese halo que tenía la historia. Sí, no sé si puedo llegar a tanto, pero sí de alguna manera, analizando un poco los hechos, me doy cuenta que ellos fueron favorecidos permanentemente por casualidades. Por ejemplo, están en Hamburgo, una ciudad tan bombardeada como Liverpool, una ciudad difícil, una ciudad puerto, con un ambiente durísimo, pesado. Ellos van siendo unos chicos y van 4 temporadas o 4 giras en Hamburgo, tocando en lugares sórdidos, viviendo prácticamente, dormían detrás de la pantalla de un cine. Tenían que tomar estimulantes para soportar las horas y horas de actuación. Y justo ahí conocen a 3 alemanes, Astrid Kirchner, que es la fotógrafo, el Klaus Bormann, que es un gran diseñador y también fotógrafo y que les diseña después la tapa del álbum Revolver, y otro fotógrafo más. Y esos 3 personajes se convierten en fanáticos de los Beatles ya en ese momento
Y Astrid, por ejemplo, ya se les ocurre cambiarles el aspecto y les diseña el corte de pelo y el peinado, y agarra una moda proveniente de Francia, que eran los trajes de Pierre Cardin sin cuello, y se los pone. En fin, está muy bien. Cuando nos enteramos de eso decimos, qué lindo, qué bien, qué suerte que tuvieron. Bueno, sí, está bien, pero ¿es factible algo así, de esa forma, en donde un cuarteto de desarrapados prácticamente, que comían en el escenario y se hacían bromas permanentemente, eran muy buenos como músicos y además tenían una condición milagrosa para la época, componían sus canciones y eso los va a diferenciar? Claro, discúlpame una breve interrupción, porque allí mencionabas también, ¿no?, todo lo que tiene que ver con ese cancionero, con las letras, y entonces me lleva a preguntar, ¿había trama también en la escritura de esas letras? No era trama, porque al comienzo son letras muy simples. Por eso, Es decir, era como una los progresión. Beatles no son poetas, Ajá. son letristas, componen canciones, no son Bob Dylan, por ejemplo. Está muy bien. Pero hacen su inteligente propuesta del yo, el tú, le cantan Sí. a los jóvenes, con quienes tienen una proximidad en edad, se animan a dialogar a través de las Pero canciones. ese de menos a más no estaba planificado en principio. No puede estar planificado, pero lo que logran después, con otra complejidad en la poesía, por decirlo de alguna manera, y en la música, es producto de una evolución natural. Pero como son muy inteligentes y muy intuitivos, son vivísimos, eso es algo muy importante. Son más vivos que el hambre. ¿Por qué? Porque la pasaron el hambre, ¿entendés? Ellos querían ganar dinero con lo que hacían, más allá del arte o de la expresión. No, y sabían que tú lo decís claramente, que tenían que reinventarse continuamente. Es decir, había que seguir encantando a la gente en una sociedad de consumo que empezaba a ser potente y a manejar sus códigos. Pero lógico. Y de eso eran conscientes y por eso pudieron seguramente encantar y entrar, bueno, en el living de todos los estadounidenses, como tú decís, que es como un punto de quiebre también, ¿no? Claro, fíjate que ellos logran ir al programa de Ed Sullivan, que era el programa más importante de la TV norteamericana. Pero fíjate qué detalle, otra casualidad. Probablemente Ed Sullivan conociese quiénes eran los Beatles, habría oído, pero era un hombre distante de ese fenómeno. Sin embargo, un día está tomando una combinación en Heathrow, en Londres, que está viniendo de no sé de dónde, para volar a Estados Unidos. Y ese mismo día llegan los Beatles de una gira por Escandinavia. Y él ve la multitud de adolescentes que esperan a los Beatles en las terrazas del aeropuerto y se da cuenta que es un fenómeno que no se lo puede perder. Y inmediatamente, algo que ya estaba conversado pero no arreglado, logra esa presentación en Estados Unidos que le reporta una audiencia del primer recital que hicieron en su programa de 73 millones de televidentes. Impresionante. Y ahí surge la Beatlemanía. Ese es el punto. Claro, es el punto en el cual ellos pasan de ser un fenómeno británico, quizá europeo, pero cuando llegas a Estados Unidos, llegas a las grandes ligas desde el punto de vista de la música. Claro. Digamos, es el país de Elvis Presley, claro, de Frank Sinatra. ¿Entendés? Digo, no es cualquier lugar. Y es muy difícil triunfar ahí. Y logran meter hits en el primer puesto. Y con esas letras inocentes, absolutamente simples, fascinan. O sea que todo se da como para que logren rápidamente un éxito tras otro. Bueno. Claramente eso que estás hablando es una primera parte, quizá la más extensa de su fama, muy gloriosa, pero después hay una siguiente que tú detectás como un síntoma, por lo menos yo lo leí así en el libro, que es hasta que Lennon se sale de control. Hay un momento en el que todo parecía ir muy bien, pero la rebeldía, que muchos cultivaban y que le aplaudían, sale a flor de piel en una declaración infeliz, en principio, de Lennon, y eso marca un quiebre, que tiene que ver mucho también
ya con la proyección de lo que iba a pasar en los años 70 quizá, ¿no? Sí, tú te estás refiriendo a la famosa declaración de Lennon de que ellos eran más populares que Jesucristo. Fíjate la casualidad. Eso lo dice en una revista británica de circulación interna no muy importante. Pasan 4 o 5 meses, eso quedó impreso, y alguien en Estados Unidos recibe la revista y la lee. Y descubre esa declaración y se arma un revuelo brutal al punto de que se queman discos de los Beatles, el Ku Klux Klan los amenaza. Él tiene finalmente en una conferencia de prensa en Estados Unidos termina pidiendo disculpas. Si querés que te pida perdón, te pido perdón, le dice a un periodista. Él no estaba para nada convencido de esa disculpa, pero lo hace por un tema político y porque Brian Epstein obviamente les manejaba toda ese área de su actividad. Pero se sale Lennon después de control porque entra un factor que todo el mundo lo tomó, ay, qué bien, sí, no tenía más remedio. Se drogaban. No había dudas. En Estados Unidos, a través de Bob Dylan, toman contacto con la marihuana, que no la conocían, pero en Hamburgo tomaban estimulantes, esas pastillas para mantenerse despiertos, que eran pesadísimas también. Sí. Y después se ingresan en el LSD, que es un poco, se lo mete un médico medio de contrabando, medio sin que se enteren, pero al final lo toman, y toman y componen con eso. En fin, hay una serie de cosas que determinan que las personalidades, después de estar tantos años juntos, todo el tiempo y todo el día, empiezan a evolucionar individualmente. Y el primero que se salta eso es Lennon, obviamente. Sobre todo cuando conoce a Yoko Ono. Claro, sí que ahí también hay algunas menciones muy, muy especiales. Ahora, ¿por qué nos llega hasta acá la Beatlemanía, si se quiere, ¿no? Porque volvemos al origen del libro, o de pronto a un pilar fundamental, que es eso que tú describís como el plan cuidadosamente diseñado. Tan bien diseñado que nos llega hasta estos días. Claro, pero ¿cómo no nos iba a llegar si era la época, digamos, editaban discos simples y después álbumes? Eso se distribuía en todo el mundo. Acá existía el Palacio de la Música, claro, y que los lanzaba permanentemente. Acá había radios. La Beatlemanía y los Beatles fueron un fenómeno radial, más que televisivo, sobre todo aquí. En Europa no, o en Estados Unidos tampoco, pero acá muy pocas veces los pudimos ver en televisión a los Beatles. Los veíamos, sí, en sus películas. Yo me vi 14 veces a Hard Day's Night, por ejemplo. La perseguía por todos los cines de barrio que le iban dando. Entonces, al ser un fenómeno radial, vos te conectabas con esa música. Berch Rupenian, Elías Turubich, tenían sus programas y Beatlemanía en Radio Sarandí era una religión. Llegaban las 5:30 de la tarde y vos estabas en la calle, agarrabas la espica, o estabas en tu casa y prendías la geloso. Entonces digo, era inevitable que llegaran. Y además, tanto llegaron que posibilitaron un fenómeno extraordinario como fueron los Shakers. Sin los Beatles, los Shakers no habrían existido. No tendríamos, claro. Sí, estamos hablando de los Fattoruso. Sí, ¿Cuánto después derramaron en nuestra cultura musical? Pero por supuesto, Jaime Ross, todos pasaron por la escuela Beatles. Era imposible eludir eso. Claro, y la pregunta también tenía que ver con toda esa onda que nos llega hasta el día de hoy. Ese es el punto, porque de hecho por algo publicaste este libro, porque todavía hay una avidez notoria por conocer más de esos 4 fantásticos. Claro, porque además ahora con las redes y con todos los medios de comunicación tan extendidos, tenés en Instagram hay varias páginas de los Beatles. Acaba de salir una serie que toma el original Let It Be y lo transforma en 3 capítulos para Get Back. Hay mucho testimonio filmado, se descubren muchas fotos, por ejemplo, que eran inéditas. Bueno, Ringo Starr y Paul McCartney están vivos y actuando. Es decir, se murió John y después se murió George, pero quedaron 2. Y uno de ellos
con 80 y pico de años, 82 años, actuando como si nada. Entonces, digamos, yo lo fui a ver al estadio a Paul, años después de que estuviera con los Beatles. Digo, pero eso también le da una vigencia total al asunto. Es imposible negar la existencia de los Beatles más allá de la edad que tengas. Desde luego. Mariana, ¿algún otro comentario? Porque además estoy tentado a lo contrafáctico, es decir, los Beatles hoy tendrían, con toda esta saturación que tenemos de información, de redes, en fin, ¿no? Toda esta actividad social, si sería capaz un fenómeno así. Bueno, uno se queda pensando después que lee el libro, ¿qué hubiera pasado si también esta serie de casualidades y hechos, sobre todo trágicos, que se van hilando en este libro, si no hubieran sucedido, capaz que esto perdería un poco de épica también, ¿no? O sea, en qué medida esos hechos tan trágicos que de algún modo signaron a la banda se desarmaron, digamos, rápidamente o precozmente cuando uno pensaba, mirando a los Rolling Stones, que duraron tanto tiempo. Es decir, ¿en qué medida esos hechos que le dieron tanto combustible y que fueron fuertes y trágicos también ayudaron a que sean lo que hoy son? Una banda mística, ¿no? Creo que hay una, digamos, lo contrafáctico es muy difícil de probar siempre. Totalmente. Pero yo pienso que hay, digamos, una lógica en todo lo que pasó. Que los Beatles se tenían que separar, no me quedan dudas. De la misma manera que los Rolling Stones nunca se separaron. A lo sumo cambiaron un integrante por otro, pero el trío original, Jagger, Richards y Watts, se mantuvo. Después entró Ron Wood, antes había estado Bill Wyman, en fin, otros más. Pero es como una especie de situación en la cual todo tiene un sentido y todo estaba dispuesto para que sucediera de esa forma y no de otra. Por ejemplo, la muerte de Lennon, que fue sorpresiva, que fue absolutamente terrible, pero él era un individuo muy expuesto en Estados Unidos, a tal punto que el FBI lo investigaba permanentemente porque había tenido un antecedente de una entrada por tenencia de drogas en Gran Bretaña, y eso se trasladaba a través de los servicios de inteligencia a FBI, a Estados Unidos. Nixon lo tenía muy en la mira. Entonces John era un contestatario, alguien que a favor de su fama y de las posibilidades que tenía, hacía mucho barullo. Y yo no sé si eso al final no alimentó la cabeza de Chapman, el asesino de él, para pegarle 5 tiros. No lo podés saber. Pero si había un blanco dentro de los Beatles para que fuera atacado de esa forma, era John. Un hombre peligroso. Era lógico desde cierto punto de vista. Claro. Bueno, ha sido un placer. Un placer, nada más que recomendar a los lectores que persigan las huellas de los Beatles a través de estas páginas, que la verdad es que lo van a disfrutar y mucho. Y felicitaciones una vez más por el título, La trama secreta que creó a los Beatles. Cuánto hay allí de exploración de Hugo. Ha sido muy grato recibirte, Hugo. Para mí también ha sido muy grato estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Seguimos aquí con Este es el plan desde Asertiva Estudios por Canal 11 de Punta del Este y para todo el país.